Régimen de las obligaciones. Los romanos establecieron que la obligación era un vínculo jurídico entre sujetos de derecho que ataba a las partes a dar, hacer o no hacer algo. El incumplimiento de las obligaciones daba como consecuencia la esclavitud o la prisión, siempre mediante sentencia judicial. Hay dos normas que voy a citar a continuación. La primera es la ley Poetelia Papira, que liberó a los deudores de la esclavitud, una de las consecuencias a las que estaban abocados aquellos que no cumplían las obligaciones. Y el edicto del pretor Publius Rutilius estableció que el deudor responde con su patrimonio, conservó la prisión por deudas y el trabajo en favor del acreedor, es decir, quien no podía pagar trabajaba y ese trabajo se convertía en el pago de la obligación. Las obligaciones de carácter civil son aquellas que tienen acción para el cobro judicial y las naturales no tienen acción. Estas últimas se dividen en principales y derivadas. Las principales son las nacidas de simples acuerdos, de personas que están bajo la misma patria potestad o que dan lugar a entender la incapacidad del deudor, como por ejemplo los esclavos, los pupilos y la mujer alieni iuris. Recuerden que pupilo era el que se encontraba bajo la patria potestad siendo menor de edad y la mujer alieni iuris, dada su condición, estaba bajo la patria potestad del marido o del padre, bien fuera casada o fuera soltera. También aparecen las obligaciones naturales derivadas, estas porque el deudor o el acreedor era declarado en muerte civil o cuando debía demostrarse la calidad del deudor. Las obligaciones divisibles son aquellas que recaen sobre cosas que se pueden fraccionar de manera material o intelectual. A cada uno, en este caso de obligaciones, le corresponde una cuota, bien fuera deudor o bien fuera acreedor, deudor para pagar, acreedor para reclamar. Indivisible es la obligación que por su naturaleza no se puede dividir. Ejemplo, la servidumbre. Obligaciones de especie recaen sobre una cosa determinada. Ejemplo, un predio en particular o un esclavo en concreto. El efecto de las obligaciones de especie es que si antes de la entrega la cosa desaparece, subrayo, se extingue la obligación. Y las obligaciones de género son aquellas en que la cosa se distingue por su clase o naturaleza. Ejemplo, un saco de maíz se puede reemplazar por otro sin ningún inconveniente. Las acumulativas dan lugar a que varias cosas forman la obligación. Ejemplo, 5 bueyes, 2 sacos de arroz, un esclavo. Se podía cumplir la obligación en un solo acto o en varios actos. Y las alternativas se podía cumplir la obligación con una de varias cosas, por ejemplo, con una casa o con una finca. El deudor tenía la facultad de elegir con qué cosa se satisfacía la obligación en caso de que no se hubiera pactado con cuál. Las obligaciones correales pueden ser activas o pueden ser pasivas. Veamos las activas. En las activas hay varios acreedores y un solo deudor. Como observan en la gráfica, aparecen aquí A, B, C, varios acreedores y un solo deudor. Varios acreedores y un solo deudor. Cualquier acreedor, A, B o C, puede exigir la totalidad de la deuda. En el derecho romano se reconoce la relación jurídica entre acreedores. Existían unas acciones derivadas de las obligaciones correales activas. La primera era la acción pro socio. En este caso, la acción pro socio da lugar a que la sociedad en la que estaban todos los acreedores, pues recibían el pago. La acción conumi dividundo, el pago recibido genera patrimonio de comuneros, es decir, lo que se recibe por parte del deudor hace parte del patrimonio de todos los acreedores. Y la acción mandati directa, el acreedor que recibía era el mandatario de todos los demás. A, B o C, cualquiera podía recibir y lo hacía en calidad de mandatario del resto de acreedores. Las obligaciones correales también eran obligaciones pasivas. Aquí ya cambia la gráfica, hay varios deudores y un solo acreedor. Cualquier deudor puede ser constreñido, es decir, obligado al pago. Las obligaciones correales no solo podían ser activas o pasivas,
también podían ser mixtas, varios deudores y varios acreedores. Aquí pueden observar un entrelazado de varios deudores y de varios acreedores. Las consecuencias, en este caso, de las obligaciones solidarias o insolium, que es otra clasificación, daba lugar a que la acción contra un deudor no liberaba al resto de los deudores y que el deudor perseguido por dolo personal carecía de acción de repetición contra los demás deudores. Estas obligaciones llamadas solidarias o insolidos se caracterizaban porque todos estaban obligados al 100% del cumplimiento. Su origen es por ley y no por la voluntad de las partes. Aquí existe una gráfica donde aparece el acreedor, aparecen los deudores. Miren ustedes la relación entre los deudores y el acreedor. Ejemplos de las obligaciones solidarias o insolium: el depositario, los comodatarios, los tutores, los curadores y o los coadministradores. Modalidad de las obligaciones. Las obligaciones podían ser también puras y simples, podían ser una obligación a término o condición. Veamos las obligaciones puras y simples. No se encontraban sujetas a ninguna modalidad. Las obligaciones a término o condición pueden ser, bien se tratara de término por una fecha, es decir, por un plazo determinado, o por una condición, un suceso. Esa condición podía ser suspensiva, podía ser extintiva, podía ser resolutiva, expresa o tácita. La fecha era también un término y era también una manera de poner una condición al cumplimiento de la obligación. Un día cierto, por ejemplo, en el que debía cumplirse o podía extinguirse la obligación. La condición es un acontecimiento futuro, siempre de carácter incierto, del cual depende el surgimiento de la obligación o su extinción. En la fecha se señala un día, por ejemplo, 3 de abril del año 2020, y la condición, un acontecimiento futuro, el día que te cases, por ejemplo. Modalidad de las obligaciones. Las obligaciones, como venimos diciendo, podían ser también de condición suspensiva, de condición resolutoria, o de condición imposible, o de condición potestativa. La condición suspensiva plantea, en este caso, hasta tanto el hecho futuro no se presente, no surge la obligación. La obligación resolutoria, la ocurrencia del hecho futuro, extingue la obligación. La condición imposible es un hecho física y jurídicamente o moralmente imposible. Siempre que se plantee una condición imposible por carácter físico, jurídico o moral, pues esa obligación será de carácter nulo. La condición potestativa depende de la voluntad de las partes, es decir, de querer o no hacerlo, de un hecho de un tercero, que puede ser casual o mixta, en este caso combina la voluntad de las partes y también el hecho de un tercero. La sucesión de las obligaciones. Es importante señalar que aquí aparece la delegatio nominis, que es la novación del acreedor, o sea, el cambio del acreedor. Se da un acuerdo entre el acreedor y el deudor y el cesionario para cambiar, en este caso, al acreedor. La procuratio in rem, el acreedor da al cesionario el mandato para que cobre la obligación. La extinción de las obligaciones es el término, la finalización del cumplimiento de la obligación. Estaba regulado por el derecho civil y por el derecho pretoriano. Ipso iure, se extinguían las obligaciones mediante una demanda, ¿cierto?, en la que se excepciona o se declaraba de oficio. Y la exceptionis ope, si se presenta causal de extinción de la obligación, debe alegarse en debida forma y en debido tiempo. Extinción de las obligaciones ipso iure, se daba por pago o solutio, es decir, por el cumplimiento de la obligación que consistía en la cancelación. Por novación se extingue, termina la obligación. Por creación de una nueva, es decir, novación nuevo, se cambia la obligación una por otra. La aceptilación aplica a contratos de carácter verbal, subrayo a contratos de carácter verbal, y mediante el uso de ciertas palabras que estaban establecidas. La confusión da lugar también a la extinción de las obligaciones ipso iure, y en este caso es que se conjuga o confluye la calidad de deudor y acreedor en una misma persona.
También era posible extinción de las obligaciones ipso iure por pérdida de la cosa. Si es cuerpo cierto, recuerden que perece, desaparece la obligación. Si es de género, no perece. Los cuerpos ciertos son aquellas obligaciones que derivan sobre cosas exclusivas y las de género sobre asuntos que se pueden reemplazar sin ningún inconveniente. También la capitus diminutio daba lugar a la extinción de las obligaciones ipso iure. Se perseguía el patrimonio en cabeza de quien estuviera. El mutuo desistimiento dio lugar, en este caso, solamente a que se diera. Mutuo desistimiento es porque las partes así lo determinan, y solo en contratos de carácter consensual. Los contratos de carácter consensual son los que se configuran con la mera voluntad de las partes. Los solemnes, que estaban sujetos a formalidad en este caso. Extinción de las obligaciones exceptio ope. Esta era otra manera también de extinguir las obligaciones. Entonces, se proponía como excepción, es decir, había que alegarla, y si no prosperaba, pues la obligación continuaba. Aparece la compensación, el pacto de non petendo, el juramento, la litis contestatio, la prescripción y la transacción, todas ellas descritas en el texto objeto de lectura. Las obligaciones y el cuasicontrato. También daba lugar al surgimiento de las obligaciones el cuasicontrato. El cuasicontrato eran actos civiles que producen efectos semejantes a un contrato sin serlo. Por ejemplo, la tutela o curatela, por ejemplo, la agencia oficiosa, por ejemplo, el pago de lo no debido, por ejemplo, la indivisión, la confusión de linderos, la aceptación y el enriquecimiento sin causa. Igualmente, las obligaciones, daba lugar a obligaciones el delito y el cuasidelito. El delito se consideró en la antigua Roma fuente de las obligaciones en favor de la víctima. La actio ad exhibendum obligaba a restituir lo hurtado o el pago del precio en compensación del hurtado. El hecho ilícito, que estaba en cabeza del delincuente, daba lugar a acciones de reivindicación. Se perseguía el bien en cabeza, en este caso, del ladrón o de sus herederos. Habían otras acciones, aparte de la actio ad exhibendum, derivadas de la ley. Una de ellas era la de la ley de las 12 tablas, que exigía la reparación del daño en propiedad ajena. Cuando se dañaba una propiedad ajena, se exigía la reparación. Y la ley Aquilia, que también planteó el daño derivado, en este caso, en propiedad ajena, pero por culpa, es decir, sin intención, por negligencia, por imprudencia o por impericia. Recuerden ustedes que estamos trabajando el texto Legislaciones del Mundo Antiguo, y para esta sesión ustedes tienen también el compromiso de realizar el mapa conceptual correspondiente. Ese mapa conceptual correspondiente lo subirán a la plataforma Moodle y hace parte de la didáctica de la clase en el escenario del seminario alemán, la explicación que cada uno de ustedes habrá de dar. Agradezco la atención y espero que podamos continuar avanzando en nuestra temática. Muchas gracias.